Comenzaré aclarando el contenido de esta presentación. El video se centra en responder 4 preguntas sobre el desempleo en el Perú, las cuales pueden ser previamente visualizadas en la cajita de descripción. Espero les sea de utilidad. ¿Cuál es la magnitud del desempleo en el Perú? Para poder responder esta pregunta, les voy a responder dos preguntas previas. ¿Qué es el desempleo y por qué hay desempleo? ¿Qué es el desempleo? Es la situación en la que se encuentran las personas que teniendo la edad, capacidad y deseo de trabajar, no pueden conseguir un puesto de trabajo viéndose sometidos a una situación de paro forzosa. ¿Y por qué hay desempleo? El desempleo se da debido a un descenso temporal en el crecimiento económico, caracterizado por la disminución de la demanda, de la inversión, de la productividad y por el aumento de la inflación. El director ejecutivo de Base Consultores, Juan Carlos Odar, señaló que la migración venezolana en el Perú no es la causa del aumento del desempleo en el país, sino el menor crecimiento de nuestra economía. Diferente hubiera sido si es que esa crisis en Venezuela se hubiera dado cuando nosotros estábamos creciendo a 6 o 7% al año, cuando el crecimiento del empleo también era mucho más rápido. Allí seguramente nadie se hubiera quejado de este problema, dijo. La tasa de desempleo para Perú se mantuvo constante en 4,5% durante el 2018, que es similar a la del periodo del año anterior. Por otra parte, la tasa de desempleo para jóvenes entre 14 y 25 años subió de 11% a 11,1% entre los años 2017 y 2018. Finalmente, la OIT, Organización Internacional del Trabajo, pidió tomar atención a la brecha salarial en toda la región, ya que los salarios de los hombres aún son mayores a los de las mujeres en un 20%. ¿Quiénes son los más afectados por el desempleo en el Perú? Antes de responder la pregunta, vamos a definir algunos conceptos. Según el Congreso de la Organización Internacional del Trabajo, el desempleo incluye a todas las personas por encima de una determinada edad que en el periodo de referencia estaban 1. Sin trabajo, 2. Disponibles para trabajar en la actualidad pero no lo hacen, y 3. Buscando un trabajo. Los desempleados están incluidos en la PEA, aunque no lo parezca. La PEA, la población económicamente activa, son todas aquellas personas que trabajan o están en busca de un empleo. Franco y Ñopo señalan dos factores importantes por el que se da el desempleo, la educación y la experiencia. El desempleo se relaciona al nivel de educación, ya que la mayoría de gente que vive en pobreza no tiene una educación completa. Esto hace que los jóvenes y también adultos no puedan obtener trabajos buenos o que simplemente no puedan obtener uno. También se habla sobre la experiencia, pues cuanta más experiencia tiene una persona, más oportunidades tiene de ser contratada. Por eso es que se da mucha controversia, ya que los jóvenes que recién se están graduando no pueden obtener un buen trabajo ya que no tienen la experiencia necesaria. Con estos conceptos ya aclarados podemos responder la pregunta. Rostros del desempleo. En la capital peruana, en particular, jóvenes de menos de 25 años de edad no consiguen puestos de trabajo. En primer lugar, probablemente el grupo más afectado sea el de los jóvenes, quienes exhiben a tasas de desempleo equivalentes a casi 2 veces la tasa de desempleo promedio. Una razón es que cuentan con menor experiencia laboral, pues este hecho reduce sus posibilidades de inserción al mercado laboral. En las últimas décadas, la tasa de desempleo de los jóvenes se ha reducido ligeramente y se ha incrementado el desempleo para personas mayores a 50 años. ¿Y por qué? Porque los jóvenes actuales cuentan con un nivel de educación superior al de las generaciones mayores, pues en términos laborales cuestan menos a los empresarios contratar jóvenes que los mayores. En este contexto, los adultos enfrentan un panorama desfavorable, lo cual se puede convertir en un problema de bienestar general para su familia y la sociedad. Pues no es lo mismo tener a un adulto con carga de familia en situación de desempleo que a un joven en esa misma situación. Otros grupos tradicionalmente afectados según la OIT entre el periodo 2015 y 2016 son las mujeres. Según la INEI, actualmente hay más mujeres que hombres que están buscando un empleo activamente. ¿Cuál es el origen del desempleo en el Perú? Como pueden observar en el primer PPT, se menciona o se dice
que se da generalmente por la desaceleración económica. ¿Y esto qué significa? Bueno, es una recesión, o mejor dicho, una disminución o pérdida generalizada de la actividad económica de un país. Como podemos observar en el segundo PPT, nos muestra un cuadro textual en el cual podemos verificar el incremento trimestral del desempleo en el Perú. Ahora, según una entrevista a Farid Madouk en la radio Exitosa, quien es economista y jefe del INEI, nos señaló que el origen del desempleo en el Perú se da generalmente por la desaceleración que ya explicamos en el anterior PPT. Además, esto señaló que la llegada de los venezolanos no influía para nada en el origen del desempleo en el Perú. Pero este origen del desempleo se acentuó mucho más en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, cuando este redujo el gasto y la inversión pública. Además de eso, no realizó sus promesas de campaña, como la famosa carretera de Paita e Iquitos, además del tren de cercanías, los cuales generarían empleo. Sin embargo, generó todo lo contrario. Causas del desempleo. La primera causa del desempleo es el tiempo que tardan los trabajadores en encontrar el trabajo que mejor se ajusta a sus gustos y cualificaciones. La segunda causa por la que una economía siempre tiene algún desempleo es el salario mínimo. Al obligar a la empresa a pagar a los trabajadores no cualificados y sin experiencia un salario superior al equilibrio, reduce la demanda y ocurre el desempleo. La tercera causa de desempleo es el poder de mercado de los sindicatos. Al estos conseguir un aumento de sueldo, ocurre que el empresario no tiene suficiente dinero para pagar a todos ellos, la cual esto crea un exceso de trabajo y ocurre el desempleo. Una reducción de personal es lo más eficiente para poder costear todo el salario, el aumento de sueldo que se está dando. La cuarta causa de desempleo le sugiere la teoría de los salarios de eficiencia. Según esta teoría, a las empresas les resulta rentable pagar unos salarios superior a los de equilibrio. Unos elevados salarios pueden mejorar la salud de los trabajadores, reducir su rotación, mejorar su calidad y aumentar su esfuerzo. Esto, claro, va a cambio del desempleo. Los trabajadores prefieren trabajar a un salario mayor al que están porque no va a haber otra empresa que ofrezca un salario mayor al que se está dando, por la cual ellos se esforzarán a mantener su trabajo o si no serán despedidos. De esta forma se aumenta la producción con una pequeña reducción de personal. La siguiente pregunta es, ¿cuál sería la mejor estrategia para enfrentar el desempleo en el Perú? Primero debemos tener bien claro que es imposible llevar el porcentaje de desempleo a cero. Esto se debe a que vivimos en una economía cambiante. Todos los días las empresas abren, cierran, crecen y decrecen, provocando un flujo constante de trabajadores. Además de las empresas, las personas también somos cambiantes. Una persona termina sus estudios, ingresa al mercado laboral, encuentra un trabajo, puede que no le agrade, lo deja, busca otro y por último se jubila. A todo esto se le conoce como desempleo natural. Entonces, lo que se debe hacer es tratar de reducir lo más que se pueda el desempleo. Para esto, el señor Bhagwati nos habla sobre hacer crecer el pastel. En otras palabras, impulsar el crecimiento económico. Esto le permitirá a las empresas contratar a más empleados para responder a la creciente demanda de bienes y servicios. Para esto, nos valdremos de un indicador de crecimiento económico, el PBI. Una manera de medir el crecimiento económico en el país es mediante el PBI, ya que está directamente relacionado con el desempleo, ya que por cada punto porcentual se generan 100.000 empleos adicionales. Este incremento se dará siempre y cuando el crecimiento económico del Perú sea más del 3,5%. Entonces, ¿cómo aumentar el PBI en el Perú? Primer punto, promoviendo sectores claves como la agroindustria, industria, etc., ya pues que contribuiría a reducir el desempleo. Segundo punto, implementando políticas de desarrollo sectoriales para que en el marco de una política macroeconómica responsable se afronten los problemas estructurales e institucionales, altas brechas en infraestructura y sobrecostos logísticos y laborales. Tercer punto, mediante la exportación y la importación. Cuarto punto, con una buena educación para toda la población, ya que si la gente no sabe leer o no entiende lo que lee, difícilmente pueden producir eficientemente.